Comienza Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el Día del Señor. El día en el que nos ha amanecido una luz, la luz de la resurrección de Cristo Jesús. Hoy celebramos el domingo. Hoy, 8 de febrero de 2026, celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario. En el programa de hoy, durante estos próximos 55 minutos desde las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, vamos a profundizar sobre el sentido del día más importante de la semana para los cristianos, el domingo. Tenemos preparadas secciones y también trataremos muchos temas que nos ayudarán a vivir el Día del Señor. El programa lo podéis escuchar a través de Radio María todos los domingos, o si no también una vez emitido a través de los podcasts en la web de radiomaria.es, y si no a través de las plataformas como Apple Podcast y Spotify. Y si queréis escribirnos, lo podéis hacer a través del correo electrónico directo del programa, diesdomini@radiomaria.es, diesdomini@radiomaria.es. Y como siempre, comenzamos nuestro programa con oración. Y lo hacemos con la oración colecta de este domingo quinto del tiempo ordinario. La oración con la que comienza la Eucaristía, la oración que realiza el presidente para dar comienzo a la liturgia de la palabra y a continuación a la liturgia eucarística. Escuchamos la oración de este domingo. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos hoy al Señor que nos proteja con amor continuo. Nosotros que somos su familia, pues hemos sido hechos hijos de Dios por el bautismo. Y en este camino de la fe vamos profundizando en este ser hijos de Dios. Él nos ha regalado la gracia de parecernos a Él. Y así podamos vivir solo con esta esperanza, la esperanza del cielo. La esperanza del cielo que se manifiesta ya aquí en la tierra. Nosotros, los cristianos, somos luz del mundo, como nos dirá hoy el Evangelio, y sal de la tierra. Somos la esperanza viva
de que el cielo existe, de que Cristo, con la luz de su resurrección y con la sal de su misterio pascual, de la alianza que ha hecho con nosotros, nos hace vivir como nuevas criaturas que anuncian al mundo la esperanza de la salvación, que anuncian al mundo que existe el cielo. Que nosotros siempre nos veamos fortalecidos por su protección. Dios es nuestro Padre. Él nos cuida. Él nos regala todo lo que necesitamos para poder vivir de la esperanza que nos ha traído su Hijo Jesús. La salvación a través de su muerte y su resurrección. Que en este domingo podamos vivir de esta esperanza que nos llena de alegría y podamos así ser testimonio de Cristo en medio del mundo. Y adelantamos los temas y secciones que trataremos en el programa de hoy, y lo hacemos con el sumario de Dies Domini, 8 de febrero de 2026. El sumario de Dies Domini. En primer lugar, escucharemos la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo con su anécdota edificante. Continuaremos con la explicación sobre liturgia que nos trae cada domingo el padre Jesús Colado. Hoy nos va a seguir hablando de los diferentes signos y de las diferentes posturas que adoptamos en la liturgia y en la oración. Haremos un comentario de las lecturas de este quinto domingo del tiempo ordinario. Vosotros sois la sal y la luz del mundo, nos dice hoy el Señor. Todo esto lo acompañaremos con buena música. En la segunda parte de nuestro programa hablaremos de la Asamblea Presbiteral que se va a llevar a cabo en la Diócesis de Madrid los próximos 9 y 10 de febrero. Asamblea llamada Convivium. Y al final de nuestro programa hablaremos de la campaña de Manos Unidas que celebra hoy la Iglesia en España. Y repasaremos los santos de la semana. La semana pasada no pudimos tener programa de Dies Domini, pero hoy volvemos con todos vosotros y vamos a escuchar en primer lugar la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo. Nos va a hablar de una anécdota que él ha vivido en el viaje que ha tenido recientemente a Cuba. Le escuchamos. El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo. Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que temprano en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Hace 2 domingos les hablé que viajaba a Cuba. He estado allí un par de semanas y he ido para dar ejercicios espirituales a los sacerdotes de la diócesis de Matanzas. Allí estaba un pequeño grupo, porque no son muchos, con su obispo a la cabeza. Además del servicio que presté predicando esos ejercicios, me quedé unos días más y les ayudé en las múltiples tareas que tienen. En esa diócesis de Matanzas solo son 13 sacerdotes y su obispo 14, de los cuales son misioneros de otros países 6,
que están prestados por un tiempo. Como ven, la Iglesia, no solo en Matanzas, sino en todas las diócesis de la isla cubana, que es pequeña y muy necesitada, como todo el país, y con dificultades de todo tipo para realizar su misión evangelizadora. Ahora, en medio de esas circunstancias, he encontrado comunidades vivas en torno al Señor, cristianos que viven la fe con mucha autenticidad y que dan todo lo mejor que son y que tienen por su querida Iglesia cubana. Contemplar tantos ejemplos que les podía contar que en muchas ocasiones me ha emocionado. Les iré contando a lo largo de domingos sucesivos algunas anécdotas que he vivido durante estos días en Cuba. Hoy les quería contar el testimonio de una señora que conocí en La Habana, visitando algunas parroquias. Ya cuando me venía para Madrid, dediqué unos días para estar allí en la capital. Y conocí a esta señora. Ella colabora mucho desde hace tiempo con la parroquia Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, en pleno Habana Vieja, como la llaman. Esta señora tiene por nombre María Anselmo y tiene 92 años. Sí, ya es una señora mayor, 92 años. Su salud más o menos es buena, pero se la notan los achaques de la edad normal. Con sus 92 años sigue dirigiendo en la parroquia el comedor social donde comen 120 personas. En la actualidad, aunque como me decía el párroco, cada vez vienen más. Rara es la parroquia que no tiene comedor para los necesitados. María, con la ayuda de otros voluntarios, claro está, organiza con misericordia, con compasión, ese precioso servicio. También es ministra extraordinaria de la comunión y ayuda al párroco a repartir la Sagrada Comunión en las Eucaristías y lleva el consuelo de Jesús Eucaristía a los enfermos. Se recorre las calles de La Habana Vieja llevando al Señor a aquellos que ya no pueden acudir a la celebración de la Eucaristía. ¡Guau! Me pareció increíble. ¡Qué fe! ¡Qué fuerza! ¡Qué amor al Señor y a sus hijos más preferidos, los pobres y necesitados! Créanme si les digo que conocer a esta señora me ha dado fuerzas para continuar con ilusión mi labor, para no tratar de ahorrar esfuerzos en mi vida. Esta señora es mayor, como ven, es lógico, pero no ha dejado entrar al viejo en su vida. Tantas veces hacemos nosotros lo contrario, que dejamos entrar al viejo en nuestras vidas, incluso a edades tempranas, y al final como que nos rendimos, como que ya no queremos hacer nada, perdemos la ilusión y las fuerzas por continuar con nuestra tarea. Al conocer a esta señora, cuando me iba de esa parroquia, lo único que pensaba: gracias, Dios mío, por haberla conocido. Gracias por María Anselmo. Dios la bendiga la preciosa obra que realiza, y gracias, por supuesto, por transmitir sin ninguna palabra, solo con su presencia y con su acción, esas ganas por seguir sirviendo al Señor. Nada más, que aprovecho de nuevo para felicitarles y desearles un feliz domingo, y nos volvemos a escuchar la semana que viene. El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo. Y a continuación vamos a escuchar al padre Jesús Colado, que en su sección sobre la liturgia del domingo nos va a hablar, y nos está hablando durante toda esta temporada, sobre diferentes signos que se viven en la liturgia
y en este momento nos está hablando de las diferentes posturas que podemos adquirir tanto en la liturgia como en la oración. Vamos a escucharle y atendamos y tomemos nota. La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado. Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Hoy vamos a hablar del gesto de ponernos de rodillas, otro gesto que hacemos con nuestro cuerpo y que nos ayuda, ya veremos en qué sentido, a entrar más profundamente en el misterio que estamos celebrando. Ciertamente, si a cualquiera de nuestros oyentes le preguntamos cuál es el momento de ponerse de rodillas, muy probablemente todos nos dirán que solamente es en el momento de la consagración. Este gesto, que es un gesto de adoración, pero también de máxima concentración en aquello que está sucediendo, no es exclusivo de la celebración eucarística y desde luego no es exclusivo del momento de la consagración. Ya que, por ejemplo, aunque hay distintos modos, distintas maneras de hacerlo, pero muchas veces nosotros estamos de rodillas al momento de confesar nuestros pecados, porque en ese caso adquiere un sentido más de penitencia, más de pedir perdón por nuestros pecados y de humildad. Pero hay otros momentos, sobre todo en el año litúrgico, con ciertas particularidades, donde vemos cómo un mismo gesto puede tomar distintos carices. Ciertamente, si hemos hablado del cariz de la adoración y sobre todo de la concentración en aquello que está sucediendo, en aquello que estamos celebrando, que es la Eucaristía, por ejemplo, podemos encontrar como el día de Navidad o como, por ejemplo, el día de la Anunciación del Señor, en el momento del credo a las palabras de la Encarnación, se nos invita a ponernos de rodillas al acabar, digamos, durante toda la parte de la Encarnación en el credo. Esto es así para permitirnos concentrarnos de manera más consciente y más potente en aquello que estamos recordando, aquello que estamos celebrando en ese día, pero aquello que estamos recordando con las palabras del credo, es decir, la encarnación del Señor. Pero también podemos ver cómo aquellos que van a ser ordenados, no solamente por una cuestión práctica de permitir la imposición de manos, sino que están de rodillas cuando se les imponen las manos. Igualmente vemos que hay también aspectos prácticos de ponerse de rodillas, como por ejemplo a los acólitos cuando sirven al obispo, por ejemplo, o incluso al presbítero, al momento de poner el incienso antes del Evangelio. Es decir, vemos cómo hay distintos momentos que hacen que cambie el sentido de un único gesto que es ponerse de rodillas. De hecho, hay una vez más que en el año litúrgico se nos puede invitar, en algunos sitios se hace, en otros no, pero que tradicionalmente se hacía siempre el Viernes Santo, y es que durante la oración universal, al acabar la primera, digamos, la monición a cada una de las peticiones, el diácono, y ahora también está permitido que el sacerdote presidente, mejor dicho, lo haga, es una invitación a ponernos de rodillas, pasar unos segundos de silencio en oración profunda, es decir, en concentración sobre la intención que se acaba de pedir, que se nos acaba de pedir que recemos, y después con la invitación a ponernos de pie de nuevo. Normalmente eso se hacía en latín cantado, y entonces teníamos al diácono que decía flectamus genua, y después todo el mundo de rodillas, pasados unos segundos, decía lévate, y todo el mundo se ponía entonces de pie para que el presidente hiciera la oración conclusiva que digamos que aúna todas nuestras intenciones que en el corazón hemos rezado tras la primera invitación de la oración universal. Como vemos, es una serie de distintos momentos, distintos sentidos, algunos prácticos, otros de concentración, otros de adoración, otros de penitencia, otros de humildad, pero todos ellos están aunados por un único gesto. Así podemos ver cómo en la liturgia cristiana un mismo gesto, depende del contexto y depende de lo que estemos llamados a hacer, tiene un sentido u otro, por lo cual no podemos intentar definir este gesto como univalente. Ciertamente no estamos adorando a nadie en el momento de la oración universal,
ni estamos adorando al obispo cuando un candidato a las órdenes se pone de rodillas, ni estamos en un momento penitencial cuando estamos de rodillas durante la consagración. Por eso lo importante es tener en cuenta que este gesto ciertamente nos ayuda a concentrarnos, nos ayuda a estar más presentes y nos ayuda a poner más atención en aquello que estamos haciendo, que estamos diciendo o que estamos recibiendo. Pues que tengan todos un muy buen domingo. La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado. Cristo, luz del mundo, Él es la luz de la vida. Y Él, hoy en el Evangelio de este quinto domingo del tiempo ordinario, nos llama a sus discípulos luz del mundo y sal de la tierra. En este quinto domingo escuchamos al evangelista San Mateo, es el evangelista que estamos escuchando en este año litúrgico, y los versículos que se proclamarán en el Evangelio pertenecen al Sermón de la Montaña. El domingo pasado escuchábamos el inicio de este sermón con las bienaventuranzas, y en este domingo la Iglesia nos pone este fragmento en el que Jesús dice a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Fijaos, la sal en toda la zona de Oriente Medio ha sido siempre un elemento de la naturaleza fundamental para la supervivencia, por el calor y por la falta de humedad en aquellos territorios. Y la sal era un elemento también de hospitalidad, pues la sal hace que así nuestro cuerpo se hidrate junto con el agua. La sal era también un elemento muy valioso. De hecho, de ahí viene la palabra salario, pues en los inicios de las civilizaciones se pagaba con la sal por este valor tan importante que tenía. También en la Sagrada Escritura aparece en el Antiguo Testamento que todo sacrificio y toda alianza debía terminarse con sal. De hecho, así lo hacían. Terminaban una alianza, un contrato, y se comía sal juntos como un signo de comunión, como un signo de estar juntos, como un signo de que perviviera lo que se estaba realizando. Y Dios manda a su pueblo, lo podemos ver en el Levítico, en Números y en otros pasajes de la Sagrada Escritura, cómo Dios manda hacer la alianza de sal. El mismo Jesucristo también en su sacrificio llevará a término su sacrificio con esta alianza de sal. Varios exégetas hablan de que el momento en el que se le ofrece mojada la esponja, ¿verdad?, en un mejunje, ¿verdad?, de vinagre con sal, podía ser este momento, ¿no?, culmen de que va a ser para siempre, la alianza para siempre, pues la sal que va a traer Jesucristo no termina ahí. Por eso, ¿verdad?, como que renegará Jesucristo desde la cruz tomar este mejunje, ¿verdad?, de vinagre, de otros aromas y de sal y de agua. Porque la sal verdadera será lo que Él va a traer, su cruz, su muerte y su resurrección. Dice el Evangelio, en palabras de Jesús, que si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? La sal en el mundo cotidiano, ¿verdad?, pues es para dar sabor a la comida. Así dice que somos los cristianos en el mundo. Somos la sal, los que dan sabor a la vida. Jesucristo es la verdadera sal. De hecho, sabemos que en el catecumenado antiguo los bautizados tomaban un poquito de sal. De hecho, antes del Concilio Vaticano II se solía también darse a los niños este rito de la sal.
Y actualmente también en el catecumenado de adultos se puede emplear este rito como un signo de la cruz de Cristo. La sal da vida. La sal conserva los alimentos, la sal hace que no se pudran, la sal sirve para tantas cosas que todos estos significados nos hablan de lo que ha hecho el Hijo de Dios por nosotros, dar sabor a nuestra vida, dar un sentido profundo. La cruz tiene un sentido muy profundo para nuestra existencia. Su sacrificio o muerte en cruz pues es lo que a nosotros nos identifica. Pero no se ha quedado en la muerte, sino que ha resucitado. Eso es lo curioso, que este signo, que es la cruz de Cristo, un hecho histórico, que se actualiza en nuestras vidas a través de nuestros sufrimientos y que por su Espíritu vivificante, el Espíritu Santo, que se nos ha derramado en la Iglesia, podemos vivir con esta cruz contentos en medio del mundo sin que nos quite la vida. Es decir, que la sal, la cruz gloriosa, hace que nuestra vida sea eterna, hace que nuestra existencia no se pierda con el sufrimiento, con el mal de los otros. Es decir, que así nos hacemos semejantes a Cristo Jesús, llevando sobre nosotros los pecados de los demás, el mal del mundo. Dice Jesús que si la sal se vuelve sosa, no servirá ya más para que se tire, ni siquiera para tirarla a la tierra, sino más bien para que se tire y se pise y ahí se quede. Porque la sal también servía y sirve como para fertilizar la tierra, para que se alimentara también con todos los minerales que tiene. Pues dice Jesús que cuando se vuelve sosa ni siquiera vale para eso. Fijaos la sal, ¿verdad? También en estos tiempos de tanto temporal, en los lugares en los que hay nieve, ¿verdad? Y hielo, se echa sal, justamente para que se diluya la nieve y así se pueda caminar por los caminos. Bueno, de cuántas cosas podríamos hablar de la sal. Por otra parte, habla Jesús de que vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. Él es la luz. ¿No? Lo vemos en tantos momentos de la historia de la salvación. Él será esta nueva luz. ¿Qué luz nos ha traído Jesucristo? Pues la luz de la resurrección. Fijaos que hay momentos como la transfiguración o momentos también como en su nacimiento, en el que la luz está presente, ¿verdad? En medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, con el signo de la estrella, de las constelaciones que mostrarán el nacimiento del Hijo de Dios, del Mesías. En la transfiguración vemos cómo Jesús anticipa esta luz de la resurrección a varios de sus discípulos. Pero el momento definitivo será la resurrección, esta luz que ha iluminado a todos los hombres. La luz que hace que no caminemos en tinieblas. Las tinieblas de nuestro corazón, las tinieblas del pecado, las tinieblas en las que nos mete tantas veces el sufrimiento por nuestra debilidad de pecadores, por nuestra naturaleza de pecadores. Y nos llaman luz del mundo. ¿Por qué? Por lo mismo que por la sal. La luz está destinada a iluminar en la oscuridad, a señalar la salida, a que los hombres encuentren dónde está la salida, ¿no?, de este mundo. Pues nosotros, llevando a Cristo resucitado en nuestra vida, en nuestros momentos cotidianos, en nuestra existencia, hace que los otros, los que nos miran, puedan conducirse a Cristo. No es porque nosotros seamos más importantes. Fijaos, el tema de la luz aparece también en el pueblo de Israel, y de hecho en todas las liturgias de los judíos aparece la luz, porque es el primer elemento que Dios crea, ¿verdad? Así nos narra en la creación, que de las tinieblas surgió la luz. Creó las dos criaturas, tanto la luz como las tinieblas. Y hace que esta luz brille. Nosotros cuando encendemos una vela, ¿verdad?, indicamos que queremos que esta luz permanezca, la luz que hemos recibido en el bautismo, la luz del cirio pascual. Está basado también en toda esta tradición de la antigua alianza, que ha sido renovada, que ha sido actualizada, que ha sido llevada a la plenitud en Cristo Jesús, en su resurrección. Es lo que hoy celebramos en el domingo, la resurrección, el día de la luz de Cristo, el día que se nos ha dado la luz. Decimos que se da a luz, ¿verdad?, a los niños cuando nacen. Pues decimos que la Iglesia da a luz a nuevos hijos de Dios. Es decir, que muestra así, pues, quiénes somos nosotros. Y decimos también de los cristianos que somos hijos de la luz, no de las tinieblas, donde todo es claridad, donde seremos transformados, ¿verdad?, en esta luz maravillosa que es estar en la presencia de Dios.
Por otra parte, la primera lectura pues apoya este evangelio, mostrándonos que al final son las obras de vida eterna lo que harán manifestar esta luz y lo que da sentido a los hombres, da este sabor. Porque es a través de la caridad de Cristo, el amor de Cristo en nosotros. Decía que no somos nosotros privilegiados por esto en un sentido elitista, sino que lo vivimos como una misión. Todos juntos, no cada uno lleva una velita, sino que todos somos la luz de Cristo, es decir, Cristo se manifiesta en su Iglesia a través de su cuerpo místico, que somos nosotros, sus miembros, con la cabeza el Papa y los obispos. Y la segunda lectura de este domingo nos habla San Pablo, continuando en la primera carta a los Corintios, de que él pues ha venido a anunciar a Cristo Jesús, que él ha traído esta buena noticia, que él no es nadie, ¿no?, en este sentido, ¿no?, sino que lo que ha hecho es anunciar a Cristo y a Cristo crucificado, este que nos ha traído la salvación, este que da sentido a nuestro sufrimiento. Por él ya no nos mata la muerte. Él es el que ha vencido al enemigo y un día lo vencerá de manera definitiva, totalmente, cuando vuelva. Pues esto es lo que celebramos en el Día del Señor, y para concluir este comentario de las lecturas de este quinto domingo, pues vamos a escuchar una canción que nos ayuda, hablando también de la sal y de la luz, con Brotes de Olivo. La escuchamos. El que me sigue en la vida, sal de la tierra será. Mas si la sal se adultera, los hombres la pisarán. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal que sala, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Sois como la luz del mundo, que a la ciudad alumbra. Esta se pone en la cima, donde el monte se encuentra. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal que sala, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Que brille así vuestra luz ante los hombres del mundo, que palpen las buenas obras de lo externo a lo profundo. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal que sala, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal que sala, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Sal que sala, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Hoy es
Y queridos amigos de Radio María, hoy es domingo, hoy es el Día del Señor, hoy es el día del verdadero descanso, el día de la alegría por Cristo resucitado. Hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj, porque hoy es domingo, no hay nada mejor. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar de un acontecimiento que va a tener lugar en la diócesis de Madrid, Convivium, una asamblea presbiteral convocada por el arzobispo de Madrid, don José Cobo, el resto de obispos auxiliares y por un comité de organización que han estado preparando este encuentro, que va a desarrollarse durante los días de mañana y pasado, es decir, el 9 y 10 de febrero. Es una convocatoria para todos los sacerdotes de Madrid. Ya están inscritos más de 1.200 presbíteros que participarán en estas dos jornadas. De hecho, durante estas semanas la Diócesis de Madrid ha pedido a todas sus parroquias, instituciones religiosas y demás templos y lugares de culto que se rece por este encuentro. Un encuentro que se ha estado preparando también con diferentes preasambleas por rango de edad, desde los 0 a 10 años hasta los 40 y 50 años de ministerio sacerdotal. Esta asamblea tiene el motivo de querer poner el termómetro a los sacerdotes de Madrid. Es una diócesis grande, muy amplia, también con muchos sacerdotes, con muchas parroquias, con muchas realidades eclesiales numerosísimas, con muchos fieles católicos a los que atender. Pero desde la Diócesis de Madrid se ha querido ver de qué manera se están viviendo los sacerdotes, si también hay alguna manera de poder cuidarlos de una manera más especial, de ayudarlos ante los retos del mundo contemporáneo. La soledad, las redes sociales, el acceso a las personas, también la secularización de grandes entornos. Bien, pues muchos problemas o retos que tienen los sacerdotes, que tenemos los sacerdotes en el mundo de hoy. Yo tengo la gracia de poder pertenecer a esta gran diócesis, por lo que participaré yo y tantos compañeros en esta asamblea que esperamos que dé mucho fruto. La asamblea presbiteral Convivium tendrá lugar en la Fundación Pablo VI, desarrollándose durante los días 9 y 10 de febrero. ¿Y en qué consistirán estas dos jornadas de la Asamblea Presbiteral? Bien, pues serán 2 días de oración, de reflexión, de compartir y de comunión presbiteral, de palpar la fraternidad entre los sacerdotes. El primer día, el día lunes 9 de febrero, pues comenzará la jornada con oración, después con una ponencia del cardenal Francisco Javier Bustillo, perteneciente al dicasterio para el clero. Después habrá momento de compartir por grupos lo que se comunique en esta ponencia del cardenal Bustillo, que nos hablará de los retos y de la situación del clero en el mundo. Después por la tarde, después de compartir, ¿no?, una comida juntos todos los sacerdotes de Madrid, pues tendremos también momento para profundizar sobre algunos temas con una dinámica que han llamado Focus Group. Y la jornada del lunes terminará con la celebración de la Eucaristía presidida por el cardenal Cobo en la Catedral Nuestra Señora la Real de la Almudena de Madrid. Y el martes 10 de febrero, el Presbiterio de Madrid se enfrentará a reflexionar sobre los retos que supone Madrid en la misión de los sacerdotes. Para ello, también con momentos de oración, con la ponencia del obispo Luis Marín, que ha sido subsecretario del Sínodo de los Obispos. Unas jornadas que necesitan oración. Por eso os pedimos desde Radio María que oréis en estos días por la diócesis de Madrid y que pidáis por los sacerdotes de esta diócesis. Para este encuentro, para esta asamblea presbiteral, 2 jóvenes sacerdotes como son Luis Po e Ignacio Ozores
en los que tienen también una gran vocación musical, pues han compuesto con otros sacerdotes un himno para este día, para este momento, para esta asamblea presbiteral, que cantarán en directo con un grupo grande también de presbíteros de Madrid en el día de mañana. Vamos a escucharlo, se llama Ungidos. ¿Quién irá detrás de la oveja perdida? ¿Quién la llevará hasta mi hogar? ¿Quién podrá cerrar con un beso la herida y hará de su vida un altar? Voy a pasar otra vez por la orilla y al lado del mar soñaré testigos de mi caridad. Yo te enviaré ungido para ser un latido del Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación. Llénate de fe, confía, sígueme, voy a hacer maravillas contigo. Amor del Padre por sus hijos, servidor de mi redención. ¿Quién devolverá a los muertos la vida? ¿Quién proclamará mi verdad? ¿Quién abrazará mi madero con la libertad del que quiere salvar? Voy a pasar otra vez por la orilla y al lado del mar soñaré testigos de mi caridad. Yo te enviaré ungido para ser un latido del Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación. Llénate de fe, confía, sígueme, voy a hacer maravillas contigo. Amor del Padre por sus hijos, servidor de mi redención. Mi poder, mi perdón, sacerdote, ministro de Dios, de Madrid al cielo serás mi buen pastor. Celebrar mi pasión, la victoria de mi salvación, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Amor del Padre por sus hijos, sed en mí un solo corazón. Y en los últimos minutos de nuestro programa vamos a hablar de la campaña que celebra hoy la Iglesia en España. Es la campaña de Manos Unidas, la lucha contra el hambre. La ONG de desarrollo de la Iglesia Católica y de miles de voluntarios que trabajan para apoyar a los pueblos del sur en su desarrollo y también en la sensibilización de la población española. Este año han querido hablar de la paz y del hambre, con el lema Declara la guerra al hambre, alimenta la paz. Vamos a escuchar el spot que ha preparado Manos Unidas para concienciar a la Iglesia en España sobre esta campaña, en la que en todas las parroquias la colecta de este domingo se destinará para todos los proyectos de Manos Unidas en lugares como África, América del Sur y Oriente. Escuchamos el spot. Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto.
el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz. Más de 2.600 millones de personas pasan o son vulnerables a no tener una dieta saludable. Y más de 1.100 millones viven en una situación de pobreza multidimensional aguda. Así nos dicen los informes de Manos Unidas, y de ellas un 40% se encuentran en lugares de conflicto o donde no hay mucha paz en el mundo social, político, económico y estratégico. Bien, pues estos son los datos que nos da Manos Unidas, que nos hacen enfrentarnos ante esta realidad y con la que así también nos ayudan y nos proponen el colaborar. La labor que realiza Manos Unidas es concienciar a la sociedad española, pues a través de este instrumento que pertenece a la Iglesia Católica, y de recoger la ayuda también económica para sustentar diversos proyectos en diversas partes del mundo, sobre todo en África, América y Asia. 1.600.000 personas son apoyadas con proyectos concretos que mejoran su alimentación, la educación y el acceso a la salud. 575 nuevos proyectos en 53 países que generan impacto real y duradero, y en los que se han invertido 48 millones de euros el año pasado. Esto es en lo que realmente se invierte nuestros donativos. Por eso, pues queridos amigos de Radio María, os invitamos en este día también a rezar por la campaña contra el hambre, para ayudar con nuestra caridad pues a tantísimos hermanos nuestros que viven en tantos lugares del mundo donde no tienen un plato de comida. Y ya en los últimos minutitos que nos quedan de programa, pues hacemos un repaso de los santos que celebraremos esta semana que ya comienza hoy. Es ya casi la última semana antes de comenzar la Cuaresma. Será el próximo domingo ya el último domingo del tiempo ordinario antes del inicio de la Cuaresma de este año 2026, que comenzará el 18 de febrero. Pero mientras tanto vamos a vivir este tiempo ordinario en el que tenemos algunas memorias de santos. Por ejemplo, tenemos el día 10, es decir, el día martes, tenemos a Santa Escolástica, virgen. Ella es hermana de San Benito y nació en Nursia, en Italia, hacia el año 480. Se entregó a Dios como su hermano y le siguió a Monte Cassino, donde murió hacia el año 547. Y como nos narra San Gregorio Magno, ¿verdad?, hablándonos de la vida de San Benito, pues esta anécdota preciosa en la que ella, Santa Escolástica, hizo que diluviara en la noche en la que estaban juntos en el monasterio de San Benito, y se quedaran ahí hablando de las cosas del cielo. Y al poquito tiempo Santa Escolástica murió y San Benito tuvo esta intuición viendo un pájaro volar, una paloma que subía al cielo, teniendo la certeza de que así su hermana había subido al Padre. Por otro lado tenemos el día 11, aunque en categoría de memoria libre, Nuestra Señora de Lourdes, y con esta festividad comienza la campaña del enfermo en la Iglesia. En este día se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Nuestra Señora de Lourdes, pues sabemos que es la advocación de la Virgen María, ya que ella se apareció, así lo ha aprobado la Santa Iglesia Católica, se apareció la Virgen María en el año 1858, Virgen María Inmaculada se apareció a Bernardita Soubirous, en este lugar de Francia, dentro de la cueva de Massavel. Por medio de esta humilde jovencita, María llamaba a los pecadores a la conversión, suscitando un gran celo de oración y amor, principalmente como servicio a los enfermos y a los pobres.
un lugar en el que ha habido tantísimos milagros de curaciones, un lugar de oración, un lugar en el que la Virgen María nos lleva a su Hijo Jesús como roca y como salvación, con esa fuente que emana, el que nos ha traído el agua viva. Y finalmente el sábado 14 de febrero, aunque de manera consumista, comercial, se celebra San Valentín, que es verdad que ese día también es la onomástica de San Valentín, pero la fiesta litúrgica que se celebra es San Cirilo y San Metodio. San Cirilo, monje, y Metodio, obispo, patronos de Europa. Cirilo nació en Tesalónica, hizo brillantes estudios en Constantinopla. En unión de su hermano Metodio se dirigió a Moravia a predicar la fe. Entre los dos publicaron los textos litúrgicos en lengua eslava escritos en caracteres cirílicos, como después se designaron, es decir, crearon la escritura cirílica, de donde viene, pues por ejemplo, el ruso, ¿no? Y tantas otras lenguas eslavas. Llamados a Roma, Cirilo murió allí el 14 de febrero del año 869. En cambio, Metodio, consagrado obispo, marchó a Panonia, donde desarrolló una infatigable labor de evangelización. Tuvo que sufrir mucho a causa de los envidiosos, pero contó siempre con el apoyo de los papas. Murió el 6 de abril del 885 en la ciudad checoslovaca de Bělehrad. Y con esto pues damos así por concluido nuestro programa con el repaso de los santos de la semana. Y yo, queridos amigos, simplemente quiero despedirme de todos vosotros deseándoos un feliz domingo a todos. Recordaros que podéis escuchar nuestro programa a través de los podcasts en radiomaria.es. Buscáis en la página web los podcasts, buscáis nuestro programa Dies Domini y lo podéis descargar o bien escuchar online en cualquier momento del día y en cualquier día de la semana. Por otra parte, también podéis hacerlo a través de las plataformas Apple Podcast y Spotify. Y también recordaros que si queréis escribirnos al correo directo de nuestro programa, lo podéis hacer a la dirección de correo electrónico diesdomini@radiomaria.es. diesdomini@radiomaria.es. Pues queridos amigos, en este domingo el Señor nos llama, nos dice que somos luz del mundo y sal de la tierra, que podamos vivir esta semana con esta conciencia de que por el hecho de ser hijos de Dios somos hijos de la luz, somos sal para el mundo. Con la cruz y resurrección de Cristo podemos mostrar al mundo que tiene sentido vivir, que tiene sentido hacer la voluntad del Padre. Hasta dentro de 7 días y feliz domingo. Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino.